un gobierno que en 9 meses se ha pasado de escándalo en escándalo, de decisiones absurdas, que lo único que ha hecho es frenar nuestro camino a la recuperación. No podemos hablar ni siquiera de crecimiento, cuando ni siquiera hemos podido recuperarnos. Dejemos de mentirle a la gente. No puede ser posible que un presidente o un gobierno que se ponga a hablar del pueblo o en nombre del pueblo, nosotros, los empresarios, que generamos riqueza, que generamos empleo, que hacemos nuestras empresas sin pedirle un sol al Estado, también somos ese pueblo que trabaja y que sale adelante. Por eso estamos hoy unidos para decirle basta ya. Y exhortar al presidente de la República a que de una vez defina las cosas en beneficio del país. O si no está preparado para esto, él tomará la mejor decisión, pero no más ideas trasnochadas que no han funcionado en ninguna parte del mundo, y el Perú no está para experimentos. Tenemos una riqueza en nuestras tierras que hay que saber aprovecharlas, pero se tiene que aprovechar poniendo a gente técnica que responda a las necesidades de nuestro país. Lamentablemente, hemos visto que en estos 9 meses han ido copando el Ejecutivo equipos que no necesariamente son mejores uno que el otro, sino que van en peor. Y esto ha ido afectando la agónica paralización de esta empresa, Las Bambas. Ahora, el día de hoy, está habiendo enfrentamientos entre hermanos de Fuerabamba y las fuerzas del orden. Y acá hay un choque de intereses, porque nosotros respetamos el derecho a la protesta para poder hacerlo. El Perú, en este momento, podría aprovechar la coyuntura mundial de un alza de los minerales y lamentablemente también una necesidad de alimentos en el mundo. La CONFIEP, SNI, Cámara de Lima y ADEX, hermanos menores, nos encontramos aquí para rechazar la actual gestión que el presidente Castillo está llevando. En lo que respecta al pan, nosotros ya estamos subvencionando el pan desde hace más de 2 años. El año 2020, el pan subió solamente 6%. El 2021, con todos los problemas que hubo, solamente subió no más del 20%. Los insumos subieron 70%. Los panaderos de Perú seguimos subvencionando el precio del pan. Y estamos en desacuerdo por la cruel decisión de dar una ley de reducción del IGB que en realidad no va a afectar y se está burlando de nosotros. Reglas claras. Necesitamos un ambiente político estable, tranquilo, y no con las confrontaciones que tenemos el día de hoy. Dirigentes de las distintas organizaciones sindicales y populares del país, compañeras y compañeros de los diferentes gremios y organizaciones populares representativas del Perú, hermanos y hermanas presentes, solicito un minuto de silencio para conmemorar a los trabajadores y trabajadoras que han fallecido por el efecto de las luchas sindicales, por la defensa de sus derechos laborales y fundamentales. Alzado el brazo con su puño en señal de este minuto de silencio. Sin embargo, aún se escuchan los reclamos del... Para mí, escuchemos lo que refiere. un honor dirigirme de esta tribuna histórica a los trabajadores y trabajadoras del Perú en su día, en el Día del Trabajador, para expresar mi reconocimiento a su esfuerzo y a su sacrificio permanente por hacer grande a nuestra patria y luchar por la justicia, luchar por la igualdad, luchar por el bienestar de todos los peruanos. La lealtad y la perseverancia de los trabajadores del Perú.
Aquí se gestó el movimiento sindical peruano. Aquí se luchó por empleos dignos y por hacer respetar los derechos de los trabajadores. ¡Viva la lucha de los trabajadores del pueblo! Aquí se luchó por las libertades democráticas y el cambio social que se han anhelado siempre y que se siguen anhelando. Por ello, debemos rendir homenaje a los mártires y dirigentes que integraron y entregaron sus vidas al movimiento obrero, al movimiento popular, a las causas sociales. Entre ellos, a nuestro mauta, José Carlos Mariátegui, a Isidoro Gamarra, a Pedro Wilca, a muchos otros compañeros que aún están en el anonimato. Son varios los líderes del sindicalismo peruano que lucharon por las reivindicaciones sociales, por el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, esas 8 horas diarias que ha costado sacrificio y sangre. Una lucha que ha luchado contra los abusos y los atropellos a los trabajadores, por la defensa democrática en los momentos decisivos de la historia peruana. En este día reconocemos a todos los trabajadores del Perú, en especial a aquellos que realizan labores de manera silenciosa y a veces anónima, a los trabajadores del campo, a los maestros del Perú, a las enfermeras, a los médicos, a los policías, a los trabajadores de las fábricas, de las pequeñas y microempresas Pedro Castillo y a las amas de casa. hablando y dedica En este día reconocemos a todos los trabajadores del Perú. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Iniciamos una nueva programación de Hora Sindical, el programa de la clase trabajadora que todos los miércoles durante la pandemia y en la actual etapa también estamos recogiendo las opiniones de las organizaciones sociales, sindicales, pero también de sectores empresariales. Hemos entrevistado en muchas oportunidades a empresarios que han señalado claramente la ineficiencia de este modelo económico y que han además responsabilizado a la actual Constitución. Lo han dicho en este programa. Se han salido un grupo de empresarios como de Capeco, la Sociedad Nacional de Industria, la micro y pequeña empresa, la Cámara de Turismo. Todos se salieron de la CONFIEP porque la CONFIEP demostró durante todos estos años su política inhumana y de explotación de nuestra patria. Y es que la CONFIEP está manejada por grandes monopolios transnacionales que no tienen ningún interés a la patria. Muchos de los empresarios que hemos entrevistado han hablado siempre de amar al país. Sin embargo, el día de antes de ayer, ellos se han reunido en Gamarra y han sido cooptados. Los empresarios nacionales que plantearon la necesidad de cambiar el modelo económico han sido cooptados por la CONFIEP y por los grandes monopolios que, en vez de plantear políticas de crecimiento y desarrollo del país, se han atrevido ahora a seguir saboteando al ritmo del chino, de la China, de Fuerza Popular, de Renovación Popular y de toda la ultraderecha neofascista que viene galopando de manera insistente en nuestro país para tratar de sabotear al gobierno de Pedro Castillo. No les interesa Pedro Castillo, no les interesa si la economía está bien o está mal, no les interesa si los ministros funcionan o no funcionan, si tienen antecedentes o no tienen antecedentes. Lo que les interesa a ellos es que no se aplique la ley contra la tercerización, donde los empresarios tienen que poner en planilla
a los trabajadores que cumplen una función principal. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que los ricos, las grandes transnacionales, sobre todo las mineras, no paguen las sobreganancias. Ese es el otro objetivo. Y estamos hablando de miles de millones. Si no, ¿por qué no le aceptaron al exministro Pedro Franque para que pudiera hacer la reforma tributaria? Estamos claros que ellos no hicieron la reforma tributaria, no aprobaron la reforma tributaria, que nos hubieran podido obtener más de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, lo redujeron solamente a 1.200 millones. Para que ellos, las grandes transnacionales, no sean perjudicadas, sigan siendo los beneficiarios. Y es que la crisis siempre la paga el más pobre y los empresarios nacionales también. La microempresa también la va a pagar, pero porque a ellos no le dieron la reactivación, los bonos económicos para la reactivación económica. A ellos no le dieron los 60.000 millones, no tuvieron acceso a ese dinero. ¿Se lo dieron a quiénes? A las mineras, ¿no? A los bancos, al sistema financiero, ¿no? Porque no tuvieron ninguna voluntad de reactivar el país. No tuvieron la voluntad de querer sacar adelante de la pandemia y la crisis económica. La voluntad que ellos tenían era la de sabotear al país, encontrándose pues en una suerte de ambición en la cual los laboratorios usaron la enfermedad para poder aprovecharse y enriquecerse. Murieron 200.000 peruanos y todavía tienen el descaro de echarle la culpa a este gobierno que solamente tiene 9 meses y donde le han saboteado y le siguen saboteando, discutiendo hasta minucias, ¿no? Si hizo una fiesta, si comió tal cosa, si se vistió de tal manera, cosas que no tienen ninguna relevancia para la economía. La desestabilización política y económica es una campaña del fujimorismo que no viene de que Pedro Castillo ganó las elecciones el 28 de julio, viene desde antes del 28 de julio. Por eso es que Pedro Castillo, en la Plaza 2 de Mayo, el 1 de mayo, concluyó de que era necesario presentar una propuesta donde se consulte a la población si desea o no desea el cambio de constitución. Eso lo ha visto Pedro Castillo en los gabinetes descentralizados de Junín, de Cusco y en diversas regiones del país. Todos están pidiendo que se cierre el Congreso, pero también que se aperture una nueva asamblea constituyente que permita debatir todo lo que significa el país. No se trata de reformar, no se trata de cambiar, de seguir parchando una constitución que no tiene ya validez para el crecimiento del país. Se trata de cambiar esta constitución para abrir las puertas en un entendimiento con los mismos empresarios y los trabajadores y sacar adelante nuestra economía en una etapa de crisis. No somos los únicos que estamos mal económicamente en esta última etapa. Todos señalamos de que la pandemia desnudó el modelo económico. ¿Y qué dicen los empresarios? Que este modelo económico, el capítulo económico de la Constitución, no se debe de cambiar. Entonces, ¿qué han señalado los partidos políticos durante la campaña? Señalaron Acción Popular, ¿no? Los candidatos de izquierda, los candidatos de la centro derecha, ¿no? El mismo Acuña señalaron durante la campaña de que había que cambiar la Constitución. El APRA durante las últimas décadas ha señalado eso. Pero ahora que lo plantea Pedro Castillo se dice no se debe de cambiar. Esas son las incongruencias o las congruencias en realidad de los intereses mezquinos de quienes no creen ni piensan en los 30 millones de peruanos. Porque se trata de una banda organizada que ha tomado la política en el país y que en algunos de los casos ha llegado al Congreso. Veamos lo que ha sucedido el día de hoy con la ley universitaria. Se la han tirado abajo. Acaban de aprobar por una votación de 68 votos, ¿no? La modificación, donde las universidades privadas se les abre la puerta una vez más a que tengan 2 años más, 3 años más, para que
vuelvan a licenciarse, ¿no? A través de argucias que lo han venido haciendo durante muchos años. La Universidad de las Peruanas ya va a poder funcionar, ¿no? Para el beneficio de su exdirector o ex rector que ganaba 1 millón de soles mensuales, porque eso era las utilidades que él cobraba por dirigir una universidad bastante cuestionada, donde hemos visto una serie de personalidades que tenían título de esta universidad de manera bastante dudosa. Quienes votaron por ellos han sido básicamente, ¿no? Fuerza Popular, ¿no? Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y nada menos que Perú Libre. ¿A qué está jugando Perú Libre? Si sus coincidencias en leyes antipatriotas, ¿no? Y que protegen la corrupción y el monopolio, en este caso de la educación, se alían a estos sectores de la ultraderecha. Lamentable actitud de Perú Libre, y Cerrón tendrá que seguir rindiendo cuentas, porque esto no le hace ningún bien a la democracia ni al pueblo peruano, ¿no? Soy Marcos Flucker y nosotros vamos a regresar con nuestra programación, entrevistando a un dirigente sindical que nos enfoque sobre la visión de los trabajadores en el momento actual. Así es, estamos con el secretario general adjunto de Telefónica del Perú, el compañero César Castro. Compañero César, muy buenas noches, gracias por estar en Hora Sindical, el programa de la clase. Buenas noches. ¿Me escucha, no? Buenas noches. Sí, se lo escucha muy bien, sí. Sí. César, ¿cuál... has visto el video de lo que han tratado una parte de los empresarios? Así ¿no? es. ¿Cómo enfocas tú esta situación en la cual ellos están resaltando pues su interés netamente particular? Poco tienen que ver con los temas de interés de la nación, ¿no? Pero antes de ello quería preguntarte sobre por qué la crisis económica siempre tienen que pagarla los trabajadores y no los empresarios. Bueno, si nos referimos al hecho de que la crisis la pagan los trabajadores, esto no es ninguna novedad, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Históricamente, todas las crisis las han pagado los trabajadores. En primer lugar, pensemos que, por lo menos en nuestro país, ¿qué recursos tiene un trabajador o una persona que está apenas ocupada o autoempleada en una economía de subsistencia? ¿Con cuánto cuenta en el banco, en el ahorro? ¿Qué capacidad de ahorro tiene para resistir? No tiene ninguna. No hay posibilidad. Nosotros estamos a ojos vistas de lo que ha pasado durante la pandemia. La gente decía, tengo que salir a trabajar. ¿Y por qué tenía que salir a trabajar? Porque viven del día a día. Y a ellos les llaman emprendedores, a ellos les llaman microempresarios, cuando en realidad eso es una economía de subsistencia nada más. Si no trabajan, no comen. Y esa es la manera, pues, como se paga la crisis, con el hambre, con la necesidad. Ahora, ¿esto ha cambiado? No ha cambiado. Volvamos al inicio de la pandemia. Lo acabas de decir. ¿A quién se le dio ayuda? ¿Se le dio ayuda a los pobres? ¿Cuánto han recibido? ¿Cuál es el fondo que recibieron los pobres y cuál es el fondo que se utilizó para reactivar la economía de la gran industria, de la gran empresa, con la finalidad de que no despidieran, por ejemplo? Y recordemos el caso de este gran empresario, Rodríguez Pastor, dueño de una cadena de cines, que recibió el dinero y al mismo tiempo hacía despidos.
¿Eso qué significa? Pues que los trabajadores siempre pagamos las crisis. Y el dinero, entonces, si no se utilizó para reactivar ese sector, ese pequeño sector, ese nicho, ¿qué sucedió con él? Pues muy sencillo, se lo embolsicaron. Eso no solamente quiere decir que las crisis las pagan los trabajadores, sino que además las utilizan los de arriba para embolsicarse más y más dinero, ¿no? Eso yo lo tengo claro. También tengo claro de que lo que ha pasado después del mensaje del domingo del señor Castillo solamente es, el día lunes ha pasado esto, solamente es la respuesta al señor Castillo, al presidente. Tú dices esto y yo te digo esto otro, ¿no? Es prácticamente una amenaza. Perdón, César, lo que estás interpretando, que la reacción de los empresarios, ¿no? Tiene que ver a que Castillo por primera vez abre una apertura con los trabajadores, pero con ellos se ha reunido durante los 9 meses. Exacto. Y lo hemos visto claramente. La respuesta ha sido inmediata. Y no solo eso. Lo que yo noté de inmediato es cómo se menciona a los pobres. Por Dios, compañeros. ¿En qué momento de la historia la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad de Minería, la CONFIEP o quien fuera, se han dedicado a preocuparse de los pobres? ¿En qué momento? Bueno, como argumento les puede servir, pero como realidad objetiva, ¿en qué momento? Eso no es cierto. Sin embargo, eso es lo que se ha dicho. ¿Y por qué crees que han puesto en la primera plana a los microempresarios? ¿No? A los zapateros de Trujillo, a los textiles de Gamarra, a los pobres panaderos, ¿no? Los ponen a ellos adelante, ¿no? Y ellos se ponen atrás. ¿No? Es evidente, ¿no? Es evidente, y los están utilizando como carne de cañón para que den la cara. Ellos están atrás paraditos, ¿no? Muy bien escudados, y los envían adelante, pues, y que sufran el choque, ¿no? Pero ellos van a sufrir algo, no, pues. Por recordar nada más, ¿dónde vive esa gente que tiene dinero? En urbanizaciones que tienen rejas por todos lados, usted hay que enseñar un carnet, una DNI, etcétera, para ingresar, ¿no? En carros blindados. ¿Dónde vive el pobre? Que está sujeto en este momento a lo que se denomina la inseguridad ciudadana y cualquiera lo asalta, le roba, le quita, en fin. ¿Eso sucede con los millonarios, con los ricos, con los poderosos? No, eso no sucede, pues. Pero también hay otro elemento que es muy importante. Nadie niega que venga el capital extranjero. Bienvenidos los capitales, sea públicos o privados, porque ellos dinamizan la economía, ¿no? Sin embargo, los que están atrás de estos microempresarios son las grandes empresas multinacionales, las mineras, los laboratorios, ¿no? Y que las finanzas que están, pues, alentando esta situación. ¿Por qué los peruanos deberíamos de reconocer ese tipo de inversión extranjera? Bueno, hay obras que requieren de una ingente cantidad de dinero, requieren de una enorme inversión de contactos en el exterior. En el caso de la inversión minera nomás, ¿cuánto dinero hay que gastar en maquinaria? ¿Cuántos contactos hay que tener para traer esa maquinaria de distintos países, Canadá, Alemania, Estados Unidos? Es necesario. Bueno, pues es necesario que vengan. Pero lo que no es aceptable es que ellos hagan, a ver, yo pongo un paralelo acá, inviertan una aguja y se lleven una barreta. No, pues esa es una enorme desproporción. Algo tienen que dejar para el país, pero sin embargo ahí tenemos nuevamente otro tema. ¿Cuál es el tema? Los contratos ley. En este momento acaban de decir que se está afectando a la minería. ¿En qué momento se está afectando a la minería si los contratos ley siguen allí? No se puede modificar esos contratos. Son contratos ley, tienen un nivel de constitución, están garantizados por ella misma. Entonces, ¿qué significa? Así suba el mineral, porque a nivel mundial está subiendo, las ganancias no van a venir a nuestro país, por Dios.
Se la van a llevar ellos. Pero además con argumento propio de la prensa amarilla, ¿no? Estos empresarios, microempresarios, ¿no? Salen a sacar cara a las mineras. Así Cuando es. Las mineras son los que más están ganando en estos momentos, donde donde la Repsol, cuyo barril está a $25, lo están vendiendo a 110, 120 de sobreganancia. Claro, eso está claro, eso yo lo tengo claro, eso no hay duda. Solamente está el pobre, es nombrado cuando es necesario, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el micro, el pequeño, quizá el mediano empresario, es utilizado para eso. Los ponen delante, los han llevado de la mano para utilizar todos los argumentos que ellos tienen en boca de otros, nada más. Ahora, pienso yo, ¿será que han perdido credibilidad y necesitan a otros elementos en el terreno de la política, de la economía, para convencer a otros de igual condición? Yo creo que va por ahí. Recordemos todas las campañas que han estado pagando a las mineras, contratando gente de apariencia andina, de apariencia pobre, no sé si lo sean o no sé si sean actores o no. ¿Para qué? Para que digan, yo estoy a favor de la minera porque me dio la escuela, me dio el colegio, me dio esto, me dio el otro. Lo cual también sabemos que no es así, porque luego lo descuenta de sus impuestos, ¿no es cierto? Impuestos por obras. ¿Y de dónde salió? Al final salió pues de los fondos que deberían llegar al Estado. Así son las cosas. Pero tampoco se les puede cobrar los impuestos. La actual Constitución, y ya nos lo va a decir más adelante Ávilo Minaya, especialista en tributación, ¿no? Son los que, donde ellos se niegan a pagar los impuestos, tienen deudas por más de 20.000 millones, ¿no? Y se compran gente del aparato público, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional le dice, ¿sabe qué? Te exonero, no pagues, ¿no? Uno de ellos también ha sido la Telefónica. Así, siempre se dice, acabo de escucharlo en esta conferencia que han mostrado ellos, en este video que está rodando por todas las redes, de que el señor Castillo ha copado todo. Por favor, pues. Todo lo tienen copado ellos. Y cuando el señor Castillo quiere poner a alguien de su confianza, no, este señor está copando. Eso es mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la enorme viga en el propio. ¿De qué se trata la puerta giratoria? De trabajadores de alto rango, no funcionarios que trabajan en una empresa y después van a pasar al ministerio, a copar el ejecutivo, a postular a un cargo y entrar al legislativo, o que tienen algún contrato por ahí con algún bufete de abogados, etcétera, y todo para defender ¿a quiénes? A los que pueden pagar, nada más. Eso es todo. Yo no veo otra forma, ¿no? Al final, la Constitución se ha convertido desde hace ya 30 años en una herramienta para vulnerar los derechos de los trabajadores. Eso es lo que veo. Pero entonces, pero ellos también hablan pues de que están preocupados por los pobres del Perú, ¿no es cierto? Pero le niegan las posibilidades a que los pobres del Perú puedan decidir si quieren cambiar la Constitución o no quieren cambiar la Constitución. Dice, eso no se toca, no le consulten al pueblo. No, ¿qué le van a consultar? Hay que consultar especialistas, técnicos, gente que sepa, ¿no? Y que extraiga dinero del país como un médico, ¿no? Con un bisturí, sin que se den cuenta, sin dejar huellas. Si se preocuparan del pobre, bueno, pues, ¿por qué no se preocupan de crear más puestos de trabajo? Que siempre han dicho lo mismo y nunca lo han hecho. Desde la época de Belaúnde, que prometió 1 millón de puestos de trabajo hasta el día de hoy, siempre se ha prometido que se va a crear puestos de trabajo. ¿Y qué ha pasado? Nada, ¿no? Salarios bajos. Por Dios, mírense, hagamos un razonamiento. Salarios dignos, ni siquiera muy elevados, dignos para una vida digna, servirían para reactivar el mercado interno, lo que a su vez, en caso de problemas de crisis internacional, como ahora, servirían de mercado de refugio para esos señores empresarios. Así de claro. Días atrás, el día de ayer, más bien, en una emisora local, entrevistaron al
ex vicepresidente de la República, ¿no? Y dirigente de la Sociedad Nacional de Industria, me refiero de la micro y pequeña empresa, a Máximo San Román, ¿no? Quien se ha reunido con el presidente de la República, y la visión de él ha sido totalmente distinto a lo que hemos visto ahora, ¿no? Es que no puede haber en el Perú empresarios que asuman la responsabilidad de ser los conductores de la patria, que tienen que buscar, ¿no?, a empresarios extranjeros para que dirijan el país. No, yo entiendo, y desde hace muchos años había un libro que se llamaba Los Dueños del Perú y no pasaban de ser 20 familias. Pero ¿hasta qué punto puedo creer en el patriotismo, en el nacionalismo de estas personas? Yo no lo creo, porque recuerdo mucho un gran empresario que pasaba 11 meses, en el extranjero, y solamente un mes al año venía aquí para que sus funcionarios, sus empleados le rindieran cuenta de cómo iba la empresa. Qué amor por la patria, por el país, por los peruanos, por nuestros pobres, por nuestra riqueza podía tener una persona así. Yo no creo que tenga ninguna. En las movilizaciones de las últimas semanas, el pueblo está pidiendo el cambio de la Constitución. El presidente de la República ha tomado esa propuesta y la ha llevado al legislativo para que se someta a una aprobación y se pida que el pueblo vote si desea o no desea el cambio de Constitución. Me parece bien, y recordemos cómo durante las elecciones se gastó una ingente cantidad de dinero por parte de quienes apoyaban a la chica. Carteles enormes en las calles, avisos en la televisión, la radio, la prensa escrita, por las redes, etc. A pesar de toda esa maquinaria, hasta en los púlpitos se pronunciaron, a pesar de toda esa maquinaria, a pesar de toda esa cantidad de dinero, a pesar de manejar casi todos los poderes menos la voluntad popular, perdieron. Yo me imagino que ahora deben estar preocupados y deben estar pensando, si sometemos a un referéndum para ver si va a haber o no asamblea constituyente, ese es su temor. Y estos 30 años de enriquecimiento veloz en los que se han propuesto pues el retorno de capitales en 24 meses, en 18 meses, se les va a ir al agua. Ese enriquecimiento rápido, veloz, se les va a ir al agua y van a tener que trabajar, y eso no quieren. Eso es lo que no quieren. Esforzarse de verdad, y no solamente por ellos, sino por nuestro país también, ¿no? Bueno, finalmente no quería terminar esta entrevista sin que nos puedas informar cómo está la situación de la telefonía en el Perú, considerando pues que durante la pandemia y ahora no se ha podido solucionar el tema de la conectividad, y siendo el Internet ya un recurso humano, básico, fundamental, ¿no? En el Perú todavía está bastante restringido para los sectores más populares. Sí, y yo creo que está bastante restringido, y creo que va a continuar así, por desgracia, si no cambiamos las cosas. Mientras el Estado siga teniendo el carácter subsidiario, es decir, entrar a aquellas áreas donde las empresas no ganan dinero y dejan abandonadas, sea un pueblo joven, sea un pueblo abandonado en la sierra o en la selva peruana, la calidad del servicio va a seguir mal. Mientras otros países siguen avanzando, nosotros nos hemos quedado aquí porque tenemos el peor modelo constitucional, impuesto autoritariamente, verticalmente, con una dictadura que se impuso a sangre y fuego. Eso lo recordamos todos. Y mientras ese modelo no cambie y el Estado no tenga además dinero para invertir en esas áreas en donde el pueblo lo necesita, lo reclama, y hoy más que nada que se ha puesto en evidencia, ¿cómo es posible que un niño tenga que ir a un cerro a escuchar sus clases y con un teléfono? Porque en su casa no hay internet,
porque no hay una computadora, porque no tiene dinero para ella. Esa es la condición en la que vivimos. Todos somos testigos de lo que está pasando en este momento en las calles. Todos somos testigos de lo que está pasando en nuestras casas. Salimos a la calle todo lleno de cable, lleno de alambre. ¿Y la fibra óptica por qué no se implanta en todo el país? Y retiramos todos esos cables. Eso es sencillo. No cuesta mucho. Hasta por ornato, ¿no? Y ponemos un servicio de calidad donde ahora el papá, la mamá, los hijos pueden utilizar internet simultáneamente en la casa. Pero ¿podrá hacerlo el Estado sin dinero? ¿Podrá hacer el Estado que no tiene capacidad de crear una empresa y de invertir? No, porque si no le hace competencia al privado, y el privado solamente se dedica a aquellas áreas donde hay rendimiento económico. Lo veo difícil. Cambiemos la Constitución, pues. Ciertamente, si no se cambia la Constitución, esto va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Es lo que no entienden algunas personas, porque resaltan que hay cosas de la Constitución que son válidas, pero una Constitución no puede ser un Frankenstein que se cambia por un lado, se saca por otro lado. Tiene que ser una integralidad. La sociedad funciona de esa manera. Además, con nuevos actores. ¿No crees que hoy hay nuevos actores 30 años después? Y sin embargo, yo he escuchado algo que me llamó la atención. Gente pobre como yo, diciendo, ¿y le vas a permitir al señor Castillo, que es un así, que es un asá, que no conoce, que es un ignorante, que modifique la Constitución? Miren cómo meten la mentira. No, el señor Castillo no la va a cambiar. Somos nosotros los que debemos tomar las riendas de nuestro país y de nuestro futuro. Claro que sí, Chile lo está haciendo, ¿no? Y Exacto. no lo está haciendo los intelectuales, lo están haciendo los representantes de las organizaciones. Así es, así es. Los sectores sociales. Así es. Los sectores sociales, ¿no es cierto? Donde Así se es. le ha reivindicado sobre todo a las comunidades andinas, ¿no? A los excluidos de la sociedad. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Ha sido muy importante tu visión desde la línea sindical, la línea de los trabajadores, que también tienen una clara posición con respecto a esto. Gracias, César. Buenas noches, muy amable. Muy bien, ha sido César Castro, secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores del Perú, una organización sindical que tiene más de 90 años, que se fundara en el año 1931 a partir de un grupo de operadoras que han cumplido un papel muy importante dentro de la CGTP. Nosotros regresamos para que nos explique Avilo Minaya por qué persisten los grandes monopolios en no pagar sus tributos.